De todos los misterios relacionados con los ovnis, el del 27 de octubre de 1954 en la Toscana quedará grabado para siempre en la historia. No menos de decenas de miles de personas fueron testigos aquel día de este fenómeno inexplicable y pudieron verlo con sus propios ojos y oírlo con sus propios oídos. Ese día más de 10.000 aficionados habían acudido al estadio Artemi Franchi para ver el partido de la Fiorentina contra su eterno rival, el Pistoiese, pero pronto los ojos de los espectadores abandonaron el terreno de juego para mirar al cielo y el árbitro tuvo que detener el partido, porque incluso los jugadores habían dejado de tocar el balón y habían fijado sus ojos en el firmamento. Sobre ellos habían extraños objetos voladores con forma de oblonga que parecían danzar en el cielo, proyectando pequeños destellos plateados sobre el estadio. Finalmente estos ovnis desaparecieron del cielo, tan repentina y subrepticiamente como habían aparecido. Pero la Toscana siguió siendo escenario de estos fenómenos celestes durante varias semanas más, y casi 60 años después del encuentro los hechos siguen sin esclarecerse y probablemente nunca lo serán. Hoy les hablaremos de 12 misterios históricos que nunca se han resuelto. Las historias de barcos fantasmas siempre han rondado las pesadillas de los marineros y otros viejos lobos de mar. ¿Qué puede haber más aterrador que toparse con un viejo barco putrefacto y amenazador en una noche sin luna en medio de un océano de oscuridad y peligro? Pero si la mayoría de estas historias no son más que cuentos de hadas, hay algunas que encierran una terrible verdad. El caso del MV Joyita es un ejemplo flagrante, ya que este barco maldito arrastra un oscuro secreto a su paso. Este buque mercante de bandera estadounidense desapareció misteriosamente en el Pacífico Sur en octubre de 1955. No reapareció hasta 5 semanas después, pero no había rastro de los 25 pasajeros y la tripulación. Se propusieron varias teorías sobre la suerte de los pasajeros y la tripulación, pero ninguna de ellas podía explicar la misteriosa desaparición del barco en medio del mar, aunque no se había hundido y seguía flotando cuando fue encontrado. No, el Caballero Oscuro no es el nombre de otro superhéroe de Marvel, aunque estemos tentados de creerlo, porque detrás de este nombre, cuando menos pomposo, se esconde un objeto celeste no identificado, que estaría en una órbita casi polar alrededor de la Tierra. Según los ufólogos y otros aficionados a los ovnis, este misterioso objeto es en realidad una especie de satélite artificial de origen extraterrestre. Sí, serían los hombrecillos verdes quienes lo habrían colocado allí, muy probablemente para espiarnos. Evidentemente es difícil creer esta tesis, aunque las fotos tomadas de este objeto son totalmente de farol, del tipo de las que se ven en las películas de invasiones alienígenas. Pero la verdad está en otra parte, por utilizar el viejo eslogan de la no menos buena serie Expedientes X. Con toda probabilidad lo que se ven en estas imágenes es simplemente una manta térmica que supuestamente cubre parte del transbordador espacial Endeavour, que un astronauta distraído perdió durante una caminata espacial. Este último se desintegró por completo unas horas más tarde al entrar en la atmósfera terrestre, contrariamente a las leyendas del Caballero Oscuro que siguen muy vivas. Podría pensarse que el disco Phaistos es el último disco de pop, pero no es así. En realidad se trata de un artefacto arqueológico en forma de disco de 16 centímetros de diámetro con jeroglíficos totalmente indescifrables en ambas caras. Fechado a finales de la Edad de Bronce Minoica, es decir, casi 2000 años antes de Cristo, este disco de arcilla cocido fue descubierto en 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Pernier, mientras realizaba investigaciones en el yacimiento arqueológico del Palacio Minoico en Phaistos, en Creta. Pero el verdadero enigma de este curioso artefacto reside en los 241 carteles perforados en espiral desde el exterior hacia el centro. Ningún arqueólogo ha sido capaz de descifrar estas inscripciones, ya que no corresponden a ninguna lengua conocida. Así pues, abundan las hipótesis y teorías sobre el significado de esta tablilla circular, su origen y sus misteriosos creadores. En la mayoría de los casos, los fenómenos celestes inexplicables tienen que ver con ovnis, pero a veces los sucesos pueden adoptar un aspecto literalmente astronómico. El milagro solar o danza del sol es un misterioso fenómeno astral cuyo principal protagonista es nuestro hermoso disco solar. Este espectacular acontecimiento tuvo lugar el 13 de octubre de 19
1917 en Fátima, una pequeña y pintoresca localidad portuguesa, ante una multitud gigantesca estimada en más de 70.000 personas. Todas estas personas se habían reunido allí porque se les había dicho de antemano que habría un milagro relacionado con el sol, y lo menos que podemos decir es que no se les mintió. En efecto, exactamente a mediodía y ante esta inmensa multitud, el sol comenzó a girar sobre sí mismo como un disco plateado, al tiempo que proyectaba los colores del arco iris. El sol continuaría esta danza derviche, girando cada vez más rápido sobre sí mismo, antes de fundirse sobre la tierra como si fuera a golpearla de frente. El sol acabaría volviendo a su lugar normal en el cielo, para alivio de la gente que pensaba que iba a caer sobre sus cabezas. Posteriormente, la comunidad científica intentó explicar este fenómeno, argumentando que lo más probable es que se tratara de una ilusión óptica o, a lo sumo, de un fenómeno meteorológico o incluso de una alucinación colectiva. Las matemáticas no son ciencia espacial, solo lógica y sentido común aplicados a los números. Pero si crees que es tan sencillo, intenta resolver el insondable misterio del número de Bill. Si no sabes lo que es, no es demasiado grave, ya que ni siquiera los matemáticos más eminentes y otros expertos en la materia han sido capaces de descifrarlo, porque la cifra Bill es una sucesión de números indescifrables que supuestamente representan la localización de un enorme tesoro de oro y plata. La historia de esta extraña cifra se remonta a 1820 en Lynchburg, una pequeña ciudad de Virginia en Estados Unidos. Se dice que Thomas J. Bill escribió este código matemático para revelar la ubicación de un botín prodigioso, en caso de que él o uno de sus acólitos tuvieran mala suerte. Efectivamente, habían tropezado con una mina de oro durante una expedición de caza de búfalos al norte de Santa Fe, y habían conseguido esconder todo el oro que contenía, es decir, toneladas y toneladas de metal precioso. Pero debido a la extrema complicación de la encriptación utilizada por Thomas, nadie ha sido capaz de descifrar el secreto, y esta inmensa fortuna permanece hasta ahora enterrada en algún lugar, a la espera de que alguien la encuentre. ¿Creerías por un momento que los extraterrestres podrían haberse tomado la molestia de cruzar miles de millones de años luz en el vacío del espacio solo para venir a saludar? Esta hipótesis, cuanto menos risible, es sin embargo tomada en serio por la NASA, que no se cansa de apuntar al cielo sus potentes antenas y otros radiotelescopios a la espera de una hipotética señal enviada por una inteligencia extraterrestre. Así que se comprende su entusiasmo cuando por fin pudieron captar una misteriosa señal de radio presumiblemente procedente de la constelación de Sagitario, más concretamente de una pequeña estrella situada a 1801 años luz de la Tierra. No es exactamente la puerta de al lado, porque incluso viajando a la velocidad de la luz nos llevaría algo más de 18 siglos de estar allí. La señal WOW, como la bautizó el astrofísico que la descubrió por primera vez en 1977, seguirá siendo uno de los mayores misterios de nuestro tiempo, dada la distancia sideral que nos separa de ella y el tiempo que tarda en llegar a la Tierra. No es probable que podamos entablar una conversación telefónica con los hombrecillos verdes a corto plazo. Pasemos ahora a una secuencia a la que no le falta tiempo, y eso es realmente lo menos que podemos decir. En el año 1518, una terrible epidemia de peste azotó sin previo aviso la ciudad de Estrasburgo, en Alsacia. Pero no se trataba de la peste bubónica, sino de una peste danzante. Sí, me has oído bien, no tienes tapones de cera en los oídos, porque todos los desgraciados afectados por esta patología empezaron a bailar incansable y frenéticamente hasta morir literalmente de agotamiento. Esta misteriosa epidemia golpeó a cientos de personas, haciéndolas bailar a todas a un ritmo infernal, antes de desaparecer finalmente tan repentinamente como había aparecido. Cryptos es una escultura de arte moderno creada en 1990 por el artista Gene Sanborn, que se exhibe frente a la sede de la CIA en Langley, Virginia. Esta obra de arte de granito no deja indiferente a nadie, no por su belleza intrínseca, que por cierto es casi nula, sino más bien por las misteriosas inscripciones que aparecen en ella. De hecho, Cryptos lleva un mensaje críptico que nadie ha sido capaz de descifrar hasta el día de hoy, haciendo de esta escultura uno de los mayores enigmas de nuestra era moderna. Nova N176 es un manuscrito asiático que nunca ha sido traducido, por la buena razón de que la lengua y la escritura utilizada son totalmente desconocidas. Nadie puede saber de qué va, de qué trata, de dónde viene ni cuándo se escribió. Por tanto, es probable que el enigma del Códice Nova N176 siga sin resolverse, y los conocimientos que contiene tal vez permanezcan en el olvido, a menos, claro está, que se encuentre otra piedra Rosetta. Imagina que pudieras oír sonidos que solo tú pudieras detectar. No
¿no te volvería loco? Pues bien, este fenómeno inexplicable existe y en realidad no tiene nada que ver con el tinnitus. Las personas que han experimentado este tipo de sonidos son positivas. Este extraño sonido no estaba solo en sus cabezas y los numerosos testimonios recogidos en todo el mundo lo corroboran. Entonces, ¿de dónde puede proceder este extraño sonido? El misterio sigue siendo completo. Y como siempre en tu canal favorito de YouTube hemos dejado lo mejor para el final con esta secuencia que aborda uno de los mayores misterios de la historia con mayúsculas. Ese gran bloque de piedra que ven en sus pantallas, que parece estar decorado con dibujos infantiles hechos por niños pequeños, puede ser la prueba de que no fue Cristóbal Colón quien descubrió América. Esta roca errática de 40 toneladas fue encontrada en 1680 por un colono inglés en el lecho del río Taunton en Berkeley, una pequeña ciudad de Massachusetts, Estados Unidos. Pero no era realmente la naturaleza geológica de la roca lo que interesaba a este colono, sino los curiosos petroglifos que estaban dibujados en ella y que eran totalmente indescifrables y desconocidos. Desde entonces ha habido teorías sobre el origen de estos dibujos, algunos de los cuales afirman que solo se trata de petroglifos amerindios, que sería lo más plausible, pero otros no dudan en afirmar que estos dibujos son de origen nórdico o incluso fenicio, lo que pondría literalmente en entredicho la propia historia de Estados Unidos.